Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo. Fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar. Nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesucristo le contestó: Te aseguro que el que no vuelve a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo replicó: ¿Cómo puede una persona nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace lo carnal, del espíritu nace lo espiritual. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Los que renacen del Espíritu tienen un solo corazón y una sola alma. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 12 de abril, año 2021. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Ubicados en ese capítulo 3, Evangelio según San Juan, ante una pregunta de un personaje judío que la Biblia nos cuenta el nombre y el oficio al que pertenecía en la sociedad. Nos dice que se llama Nicodemo, que es un dirigente judío y pertenecía a la secta de los fariseos. Los fariseos eran una secta religiosa muy numerosa y muy respetada en el judaísmo en los tiempos de Jesús. Creían que la salvación, por ejemplo, se podía ganar por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Es decir, no había derecho a equivocarse según un fariseo. Sin embargo, a pesar de que pretendía cumplir la ley, la realidad era que habían como que sustituido la palabra de Dios por las tradiciones y se conformaban con un cumplimiento como externo de las cosas de Dios. Así que, aunque la palabra fariseo significaba puro o separado, esta pureza era externa, por lo que en muchas ocasiones Jesús de Nazaret les hizo caer en cuenta que no estaban bien enfocados. Había un problema de hipocresía, de exhibicionismo, de tener una actitud con una palabra que utilizamos mucho en América Latina, santurrona, una persona que quiere aparentar que es santo, que no rompe un plato, como superioridad y ante el resto de las demás personas. Ese es como el modelo fariseo de esa época. Este señor, que se llama Nicodemo, dirigente judío, le propone una pregunta a Jesús bien interesante. Usted es una persona muy buena, hace maravillas, tiene autoridad y si Dios no estuviera con usted no se lograría eso que usted hace para enseñar cómo lo hace de bien. Entonces Jesús le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el tema para hoy lunes, el que no nace de nuevo. La Biblia tiene la respuesta bien corta y bien exacta y bien profunda y bien sabia. Los que renacen del Espíritu tienen un solo corazón y una sola alma. ¿Cómo interpretar renacer de nuevo, volver a nacer, renovarse según el Espíritu, nacer según el Espíritu, nacer según la gracia de Dios nuevamente? Ese capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 41 en adelante, va a darnos una respuesta así rápida y corta para una persona que quiera saber si es un buen bautizado o no lo es. Entonces la respuesta es: los que renacen de nuevo, los que son bautizados, los que se bañan en el agua y en el Espíritu Santo de Dios, tienen un solo corazón y una sola alma, y es una comunidad que vive en paz y en armonía con las demás personas. Esa es la clave de un bautizado.
Luego, uno podría decirle perfectamente a una persona bautizada, según la Iglesia Católica, que es un bautizado. No es el que tiene un papel que se llama carta de bautismo, tiene un acta que va a una parroquia y dice, sí, yo soy bautizado. No. Una persona bautizada tiene un solo corazón, una sola alma y vive en paz y en armonía con las demás personas. Así también lo explicó el Papa Francisco cuando hablaba de esa comunidad de bautizados en una gran homilía del Papa Francisco. Calificar a una comunidad si verdaderamente, decía el Papa, son bautizados, renacieron según el agua y del Espíritu, son mansos y humildes, preguntaba el Papa. No hay disputas, no hay envidias, no hay chismorreo, esa palabra muy argentina que utiliza el Papa, chismorreo, es decir, la gente metiéndose en la vida de los demás. El Papa decía que había que evitar como que el demonio que busca separar siempre las personas. Y el demonio se llama chismorreo, se llama disputa, se llama envidia, se llama conflicto, se llama orgullo, se llama prepotencia, decía el Papa Francisco. Ese es el demonio, así se llama el demonio. Tiene toda esa cantidad de nombres, es el padre de la división en una comunidad. La Santa Biblia también nos da la mano en el tema de hoy, cómo vive una persona que renace de nuevo del agua y del Espíritu Santo. La Biblia dice que estamos llamados a ser hijos de Dios y gracias a la venida del Hijo de Dios, Él se hizo hombre para que nosotros podamos llegar a renacer, a ser hijos de Dios. Nació para que nosotros podamos renacer. San Pablo a los Gálatas en su carta en el capítulo 4, verso 4, nos va a abrirle el entendimiento diciendo que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. No es una religión que Él vino a predicar legalista, fundamentalista. Es una religión, la religión católica que predicó Jesucristo, es una religión del amor, de la armonía, de la paz y de estar en bienestar con los demás. También le podemos pedir el favor al catecismo de la Iglesia Católica y hay un numeral estupendo en ese catecismo que es el numeral 782 y allí dice cuáles son las características de una persona que renace de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respuesta a Nicodemo de parte del maestro. ¿Qué contesta el catecismo de la Iglesia Católica? Dice que el pueblo de Dios tiene unas características que lo definen de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos, culturales que haya tenido en la historia. Se llama pueblo de Dios porque así lo determina la Santa Biblia. Y se dice que se llega a ser miembro de ese pueblo de Dios no por un nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, es decir, del agua y del Espíritu Santo. El sacramento del bautismo en la Iglesia Católica, los católicos le llamamos el sacramento del agua y del Espíritu Santo, bañarse en el agua y recibir el Espíritu Santo, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Esa es la primera cualidad de una persona que lo distingue como pueblo de Dios según el catecismo de la Iglesia Católica. La segunda, Él tiene por jefe y cabeza a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. La tercera, la identidad de ese pueblo que son bautizados es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Oigan eso tan interesante. La dignidad que tienen esas personas y viven tan dignamente y la libertad de los asuntos de este mundo, viven muy libremente, también los distingue en una sociedad. Cuarto, su ley es el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Amar como Él mismo Cristo nos amó. Y esa es la ley nueva del Espíritu Santo. Las personas que son bautizadas viven según la ley nueva, tienen esa característica. Quinto, la misión de la persona bautizada, del que renace del agua y del Espíritu, ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso dice el catecismo en el numeral 782. Su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Sexto, su destino. ¿Cuál es el destino de todas las personas bautizadas según el agua y el Espíritu Santo? Se llama el reino de Dios.
Él mismo comenzó este mundo que a ser extendido hasta que Él mismo lo lleve hacia su perfección, dice el catecismo. Todos los bautizados gozamos de esas propiedades. El Papa emérito Benedicto XVI, un 10 de enero del año 2010, en un Angelus, el Papa hablando del tema del sacramento del bautismo, y decía el Papa que constituye el principio educativo básico de la persona redimida por la gracia de Dios. Conviértete en lo que eres. Así así como algo parecido como cuando el miércoles de ceniza se abre ese tiempo tan bueno en la iglesia que se llama la cuaresma, arrepentimiento, sanación, liberación. También podemos decir que el día del bautismo es un día tan especial para un pequeño bebé, para su familia que lo va a educar y le va a indicar esto cuando ya esté más grandecito, para decirle, conviértete en lo que eres. Eres un bautizado, estás bautizado con agua, con el Espíritu Santo. Debes vivir como verdaderamente un bautizado. Así decía el Papa emérito Benedicto XVI, engendrado por el bautismo a una vida nueva, comienza el camino de crecimiento en la fe que lo llevará a invocar a Dios como Padre y a dirigirse a Dios siempre con gratitud y a vivir la alegría de ser un hijo de Dios según el bautismo. Bien interesante haber conocido hoy a este dirigente judío que formuló esa gran pregunta a Jesús de Nazaret. Al menos presentó la inquietud Nicodemo y nos dio la oportunidad de hoy aprender a vivir según el agua y el Espíritu Santo. Los que renacen del agua y del Espíritu Santo tienen un solo corazón, una sola alma y viven en paz con las demás personas. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,